Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal de FEC Familias en Cristo? Dios les bendiga. Estamos llegando otra vez hasta sus hogares a través del canal. Hoy vamos a tocar un tema que hemos titulado ¿Cómo está tu cuerpo? Su templo. Y queremos compartir porque muchas veces nosotros no nos preocupamos por nuestro cuerpo a sabiendas que Él mora en nosotros. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, con una oración a Dios, pidiéndole sabiduría para entonces entrar en la palabra de Dios. Ahí donde están, que le podamos decir en este momento: amado Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con un corazón dispuesto. Abre nuestro entendimiento, permítenos, Dios, comprender tu palabra, que ella caiga en buen terreno. Por eso límpianos. Perdónanos si hemos cometido algún acto que haya ofendido tu santidad. Y en este momento que vamos a escuchar tu palabra, no haya estorbo para que ella, como la buena semilla, caiga en buena tierra. Muchas gracias por cada uno de los que nos escuchan y nos ven. Que tú los bendigas. Que a través de esta predicación lleves una respuesta a sus necesidades o a las inquietudes que puedan tener, llevándoles a crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento del amado Hijo, en el conocimiento del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos y te damos la bienvenida, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, vamos a hablar sobre nuestro cuerpo. Pero para llegar a este punto, quiero remontarme un poco hacia atrás, recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto, los eventos y cómo vamos a ir en este viaje a través de las Escrituras hasta llegar a lo que hemos titulado ¿Cómo está tu cuerpo? El templo de Dios. Y para esto tenemos que remontarnos cuando el pueblo salió de Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto, desde que sale de Egipto camino al Sinaí, acontecen varias cosas. A saber, la columna, sí, que guiaba y guardaba al pueblo. Segundo, se abre el mar Rojo. Tercero, llegan a Mara, a las aguas de Mara. Cuarto, ellos llegan y reciben el maná. Como quinto lugar, podemos ver entonces que ellos llegan al lugar que empezarían su peregrinar después de que el mar se abrió. ¿Sí? Y también en este episodio, desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí, Moisés se reúne con su familia. Ahora bien, ¿qué acontece? Tres acontecimientos que vemos que pasan cuando el pueblo llega al monte Sinaí. Primero, Dios les da los mandamientos, como podemos ver en Génesis 20, 3 al 13. Les da los mandamientos. Recordemos que ellos vienen de estar 450 años bajo la influencia de la cultura y de todo lo religioso de los egipcios. Entonces Dios les establece los mandamientos. Pero no sin antes recordar que Dios les da estatutos y órdenes cuando se encuentran en las aguas de Mara. Solo que aquí son los 10 mandamientos porque ellos no sabían qué ofendía a Dios. El pueblo vivía bajo los conocimientos de los egipcios, pero a este Dios que empezaban a conocer y a oír, ellos no sabían qué ofendía. Y Dios les da los mandamientos en el monte Sinaí. Además de los mandamientos, también allí acontece la idolatría con el becerro de oro. Y el tercer suceso que pasa aquí es que Dios le da a Moisés la instrucción de construir el tabernáculo. Son los tres sucesos así relevantes que ocurren aquí en el monte Sinaí. Vamos a recordar entonces que el pueblo venía de escuchar de una promesa
que Dios había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, de que les daría una tierra prometida, que los sacaría de la esclavitud. Pero en esos 450 años, ellos adoptan mucho de la cultura egipcia, aunque tenían claro la promesa del Dios de sus padres, pero también son permeados por la cultura egipcia, la idolatría, el egoísmo, el individualismo. Cada uno buscaba su propio beneficio, y cuando Dios los saca, quiere romper este conocimiento o esto que arrastraban culturalmente, aunque lo esperaban a Él, pero culturalmente habían sido afectados. Y es por eso que les da los 10 mandamientos, donde los primeros es el exaltar y glorificar a Dios, el Shabbat, y después les da también entonces lo que era la ley social. Ahora bien, cuando Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo, Dios le da las medidas específicas a Moisés. Es más, le dice: conforme a lo que está en el cielo lo vas a hacer tú, Moisés, acá abajo. Recordemos entonces que el pueblo viene, y cuando notan la ausencia de Moisés por 40 días, el pueblo, ¿qué hace? Vuelve a su cultura, a lo que habían visto y lo que habían aprendido en Egipto. Y es a adorar al becerro, Baal, el hijo de. Y ellos vienen a adorar, pero lo hacen por gratitud, porque salieron de la esclavitud, no dándose cuenta que esa gratitud no agradaba a Dios. Y cuando Moisés baja y escucha el run run en el pueblo y se da cuenta, entonces él quiebra aquellas tablas que Dios le había dado. Ahora bien, cuando Dios le dice a Moisés que construya, vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, que dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés lo único que tenía que hacer era obedecer a lo que Dios le había dicho. No tenía que crear ni inventar nada. Ahora, ¿cuál era el objetivo, el propósito del tabernáculo? Que Dios estuviera en medio del pueblo, para que ellos pudieran ver, glorificar, exaltar y adorar al único Dios. Recordemos que se daba inicio a la creencia de un pueblo en un Dios. Por lo tanto, iniciaría el monoteísmo, porque todos los pueblos, tanto los egipcios como los cananeos, los eteos, los jebuseos, todos tenían muchos dioses. Y Dios entonces, cuando le dice a Moisés que construya el tabernáculo, que representa a Cristo, como vamos a ver ahora, era con el objetivo que estuviera Dios en el centro, que el pueblo viera el lugar donde moraría el nombre de Dios, la gloria de Dios, no donde estaría Dios, sino su gloria. Y por esta razón, Moisés empieza a construir. Dios le dota de personas sabias para construir y hacer todo lo que implicaba. Este tabernáculo, ¿por qué digo que representa a Cristo? Recordemos que el tabernáculo estaba en medio del pueblo, y frente a la entrada del tabernáculo estaban los levitas, y la tribu que estaba frente a la entrada era la tribu de Judá, y después las otras tribus estaban alrededor del tabernáculo. Ahora bien, el tabernáculo tenía 4 pilares en su entrada, unas cortinas que marcaban la diferencia de lo que rodeaba el tabernáculo. Y estos 4 pilares representan los 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y el camino, que recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso el tabernáculo representaba a Cristo. Y por esta razón Dios lo hace con el objetivo de darle la enseñanza a ellos, pero también a las generaciones posteriores, que conoceríamos del tabernáculo y saber que desde el inicio Dios da la señal que vendría su Hijo el Mesías. Ahora, una vez
cruzaban la puerta, se encontraban que a mano derecha había un lugar donde se derramaba la sangre del cordero que iba a ser sacrificado. Y a este primer lugar, después de cruzar la puerta, se le conoce como el atrio o el patio. ¿Qué había en el atrio y en el patio? Prototipo Cristo, Primero estaba el lugar donde se colocaba el cordero y se desangraba. Después estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. ¿Qué implica el altar de bronce? Donde se quemaba el animal, el cordero. Hoy en día, como lo vamos a ver más adelante, la representación del templo, pues estamos hablando ahora del tabernáculo. Después la fuente, donde los sacerdotes se lavaban y pasaban al la segunda ocupación, que era el lugar santo. En el lugar santo habían 3 elementos que representan a Cristo. 1, la menorá. 2, la mesa de la propiciación. Y 3, el lugar donde se ofrecía el incienso. Y después venía el tercer lugar, que era el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo para colocar el aceite en la menorá, para colocar el incienso y para cambiar los panes de la proposición cada 8 días. Pero al lugar santísimo solo podía acceder el sumo sacerdote, y una vez al año. Si Dios aceptaba la ofrenda que presentaba él podía salir caminando. De lo contrario, si Dios estaba disgustado con el pueblo, el sacerdote moría y era alado a través de una cadena, y entonces vendría el sucesor como sumo sacerdote. Esto es muy importante retenerlo para comprender que Jesús es el sumo sacerdote. Posterior a esto, los levitas eran los encargados de desmontar y montar el templo. Pero cada uno de los elementos del tabernáculo tiene un significado. Las barras laterales con la base de cobre, arriba de plata, la madera, los colores de las telas que rodeaban la casa de Dios. O sea, todo tiene un significado. ¿Sí? Nos sobraría o nos faltaría tiempo para explicar cada significado, cómo representa a Jesucristo. Quizás el pueblo en ese momento no sabía eso, porque Dios lo que quería era darles a ellos el conocimiento de que Dios estaría en medio de ellos y que ellos habían salido para adorar a Dios. Recordemos que cada religión sigue lo que su Dios o lo que ellos creen en su Dios. Y Dios estaba haciendo con el pueblo un cambio, un proceso. Salir, adorar a Dios para seguir lo que Dios establecía. Manifestando al pueblo la justicia, la igualdad y la rectitud. Lo que no hacían los otros dioses. Había mucho individualismo, cada uno jalaba para su propio lado, no importaba pasar por encima de quien fuera con tal de obtener su propio beneficio. No así Dios. Cuando le deja los 10 mandamientos a Moisés, las tablas, ahí establece leyes, las leyes espirituales, las leyes morales y las leyes sociales. Ahora bien, esto continúa por muchos años, y cuando el pueblo tenía que moverse, Dios hacía que entonces las personas encargadas llevaran el tabernáculo. Resulta que llega el periodo del rey David, y David sabía o quería hacerle una casa a Dios, pero no acontece porque David había derramado sangre, y entonces Dios le dice: tu hijo Salomón me construirá. El primer lugar de donde moraría el nombre de Dios sería el tabernáculo. El segundo sería el templo de Salomón. Salomón construye el templo con las medidas y todo lo que Dios le había dicho. Y dan y se desbordan. Y era el templo más hermoso de la época, ese que Dios había construido. Pero Dios le dice: yo moraré aquí. Mi gloria estará sobre este lugar, para que el pueblo venga a adorar a Dios.
Recordemos que era el objetivo del tabernáculo, porque los israelitas en Egipcio habían visto cómo los egipcios adoraban a sus dioses, y Dios les enseña entonces cómo adorarlo a Él y el lugar. Tabernáculo, templo, primer templo de Salomón. Salomón construye el templo. Salomón hace una oración consagrando ese templo, diciéndole a Dios que todo el que orare, no importa si hubiese cometido pecado en ese lugar, Dios lo perdonaría, y da la promesa para los extranjeros, los que no eran nacidos en el pueblo de Israel, que todo el extranjero que fuere de lejanas tierras a causa de su nombre y clamare, Dios oiría y Dios respondería. Allí se iba eso. Pero acontece que este templo, por la desobediencia de Salomón, más la rebeldía del pueblo, deciden adorar a otros dioses, no entendiendo cuál era el objetivo al sacarlo de la esclavitud y darles un lugar de descanso donde ellos no serían oprimidos por un pueblo como lo había hecho Egipto. Y acontece que Dios permite la destrucción de ese templo. Posteriormente aparece Herodes y reconstruye el templo. El tercer lugar, el primer lugar es el tabernáculo, el segundo el templo de Salomón y el tercero el lugar que Herodes reconstruye para entrar a buscar aceptación del pueblo judío. Y en este templo, ¿sí?, el pueblo subía a adorar. Jesús subió. Y recuerdo que Jesús, sintiendo y experimentando celos porque habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones con el permiso de los sacerdotes, donde cambiaban, vendían para las ofrendas, Jesús vuelca las mesas y le dice: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Jesús muere y asciende a la presencia del Padre. 70 años después, el templo es destruido. Y este templo destruido, ¿sí?, Dios es muy hermoso y muy preciso, porque Dios no permitió que destruyeran el templo sin dejar un cuarto lugar de adoración a Dios. Fíjense bien, el primero es el tabernáculo, el segundo es el templo de Salomón, el tercero es el templo de Herodes, pero existiría un cuarto templo. Y Dios lo establece antes que venga la destrucción del tercer templo de Herodes, para que el hombre y las personas tuvieran lugar donde adorar a Dios. Usted me puede decir: cuarto templo. Usted está mal, pastor. La Biblia no me habla de un cuarto templo. Literalmente no, pero escrito sí está. Y por eso recuerda el título de nuestro tema, de nuestra predicación: ¿cómo está tu cuerpo? Su templo. A la destrucción de esto, los judíos no podían comprender cuando Jesús le dice: ven, este templo será destruido y en 3 días será restaurado. Ellos dicen: ¿cómo te atreves a decir algo que duró 46 años en construcción, que tú en 3 días lo vas a construir, lo vas a levantar? No podían comprender. Y entonces, para esto, tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 3. Ojalá me pueda seguir. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1 Corintios 3, 16. Aquí vemos lo siguiente. En 1 Corintios 3, 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Vea qué belleza. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuarto templo. Pero ya no era una construcción hecha por hombres. Ya era lo que Dios había hecho en Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre. Construyó el cuerpo. Podemos decir hipotéticamente, y quizás parezca una herejía para muchos, pero si nos vamos a lo que dicen las Escrituras, la construcción del primer templo fue en Génesis 1:27, nuestro cuerpo.
que posteriormente pasaría a convertirse en templo del Espíritu Santo, pero solo aquellos que pasan de ser criatura a ser hijos, o sea, los que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso decía ahora, Dios no permite la destrucción del templo porque se quedaría la humanidad sin templo para adorar y exaltar a Dios. Por eso Jesús, después de que ejerce su ministerio, muere y resucita y da la apertura que el que le recibe como Señor y Salvador, su cuerpo pasa a ser templo y 70 años después, entonces es destruido. Por eso, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todavía alguna corriente de los judíos dicen que el tercer templo vendrá desde el cielo armado, porque no habrá mano de hombre, dicen ellos, que pueda construir el templo. Y dentro de algunos grupos de los judíos mesiánicos dicen que sí se va a construir el tercer templo. Es más, cuando usted suba a Jerusalén o en alguno de esos videos en YouTube, usted va a ver que ellos ya tienen la menorá de oro, la que va en el lugar santo. Y ya tienen el traje de quien va a ser el sumo sacerdote. Por eso como que no podemos entender, porque el sumo sacerdote es uno y por encima de él no vendrá ninguno. Se llama Jesús. Ahora bien, ¿qué implica que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios me ha dado la oportunidad de entrar a algunos templos, algunos lugares, como la Basílica de San Pedro en Roma. Aquella catedral que es la más grande, pero por razones de que ninguna catedral puede ser más grande que la Basílica de San Pedro, fue cortada, y es la que está en el Valle de los Caídos en Toledo, en España. Inmensa, como en una roca. Y algo tienen estos templos, que son muy solemnes. Ahí nadie entra. Es más, hasta el vestuario tiene limitación. En alguno de ellos las mujeres no pueden entrar con pantalones cortos o camisas desmangadas. Lo que representa la santidad de ese lugar. Igual, para entrar al tabernáculo, hasta el atrio podían entrar. Pero al lugar santo y al lugar santísimo, el pueblo no podía entrar. Igual cuando construye el templo Herodes, había limitaciones. Ahora bien, si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo está su cuerpo? Recordemos algo. Recordemos que Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que nuestro cuerpo, vuelve y lo ratifica, es templo del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué demanda Dios? Primero, adoración, como lo hizo en el tabernáculo, como lo hacían en el templo de Salomón, como lo hacían en el templo de Herodes. Y la Biblia es muy clara en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice, empieza con una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué demanda Dios de usted y de mí como creyentes? Y que nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Uno, que lo glorifiquemos, que le adoremos, que le exaltemos y que sus principios sean aplicables a nuestra vida como creedores de un único Dios. Por lo tanto, usted y yo somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Ya no había lugar, ya no había atrio, ya no había lugar santo y ya no hay lugar santísimo, porque recordemos que cuando Jesús muere en la cruz, las Escrituras nos dicen que el templo se rasgó de arriba a abajo. O sea, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue abierto para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios, porque el sumo sacerdote llamado Jesucristo, con su muerte y como Cordero de Dios, abrió.
Quitó la limitación que tuvo el pueblo tanto en el tabernáculo como en el primer templo, en el segundo templo y en el templo que es su cuerpo ahora. Recordemos que esto lo había perdido Adán cuando fue expulsado. Tenían libertad de hablar con Dios. Y Jesús viene a darnos esa nueva libertad de poder entrar al lugar santo. Por lo tanto, pueden haber cristianos de atrio, de estar en el patio. Pueden haber cristianos de estar en el lugar santo. Pero cuando usted y yo glorificamos a Dios, entramos al lugar santísimo a adorarle a Él. Lo que estaba en el lugar santo, los tres elementos. Primero, la menorá, la mesa de los panes y la mesa o el lugar del incienso. La Biblia nos dice que nuestras oraciones, las oraciones de los creyentes, suben como incienso agradable a Dios. La Biblia nos dice que Jesús es el pan de vida. La Biblia dice que Él es la luz. Por lo tanto, los elementos del lugar santísimo pasan, están en usted y en mí, porque Jesucristo representaba esos tres elementos. Él es la luz, el que alumbra su camino. Él es el pan, el que alimenta su vida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, recuerde que Él lo dijo. Y además, su oración cada día sube como incienso delante del eterno Dios. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Yo tengo que velar por él. Cuando usted entra a una catedral o al templo, a cualquiera de los templos, un templo hermoso, precioso, el de la Fe Bahá'í que está en Israel, es hermoso, unos jardines preciosos, una cosa majestuosa, pero usted no encuentra telarañas en ese templo. Usted no encuentra suciedad en ese lugar. Hay personas encargadas de limpiarlo y con limitación. Usted no puede entrar comiendo a esos lugares. Aquí la gran pregunta es: ¿cómo está su cuerpo? Física, espiritual y emocionalmente, ¿cómo está su cuerpo? Muchas veces nos preocupamos por lo que comemos. Que si los vegetales, que las legumbres, que los cereales y las proteínas. Listo, es con el objetivo de cuidar nuestro cuerpo y prolongar la salud. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que no nos preocupamos por lo que come a nuestro cuerpo. Como esos sentimientos que van en contra del que mora en nosotros, la santidad del Espíritu Santo. La amargura, el rencor, el resentimiento, la duda, la pereza, estar en zona de confort. ¿Cómo está su cuerpo? Como templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él mora en usted y mora en mí. Por lo tanto, el permitir que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo porque hemos recibido a Jesús, lo que Dios nos está trazando es un estilo de vida. No una religión, un estilo de vida donde Él, en este manual de la vida, nos deja las guías para seguir conforme al Dios único para sus hijos, cuyo cuerpo tienen al Espíritu Santo, lo cual nos lleva a pensar entonces y a deducir que nuestra vida tiene que ser de santidad, porque nadie entra a ningún templo, de cualquiera que usted visite, a comer, a bailar en pantalones cortos o descalzo. No, requiere solemnidad y respeto. Por lo tanto, su cuerpo requiere lo mismo, porque Dios mora en usted. Y por lo tanto, lo que Él anhela es que nuestra antigua manera de vivir, como lo dice Colosenses, ya quede atrás y nos revistamos del nuevo hombre, de ese que ha dado su vida, de que es el camino. Recuerde, los del tabernáculo, 4 columnas, los 4 evangelios, es la puerta de entrada. Jesús es el camino.
Usted ya empezó con Él, y si no ha empezado, invita a Jesús que sea el Señor de su vida. Y Él lo que quiere es un nuevo estilo de vida, que así como el pueblo de Dios salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, igual nosotros en el caminar con Cristo, dice las Escrituras en Colosenses que dejemos la antigua manera de vivir. Si usted está observando este cuadro atrás, representa el muro occidental de lo que rodeaba el lugar santísimo para el pueblo de Dios. Y por eso los judíos cada Shabbat se llena, porque van a adorar, porque van a alabar, porque van a orarle a ese lugar para que Dios envíe un tercer templo, cuando ya no vendrá, porque Dios abrió y mora en cada uno de los que le han recibido como Señor y Salvador. Luego, tabernáculo, primer templo, segundo templo, y usted es el último, porque eso es su cuerpo. ¿Cómo está Él? ¿Usted cuida su salud? Cuidar su salud es honrar a Dios. Guardarnos, protegernos. ¿Cuántas personas hay afectadas por enfermedades que no pueden desplazarse, que no pueden caminar? Fue porque no cuidaron o no tuvieron conciencia de que su cuerpo es el templo cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y Él trabaja de manera integral. Es responsabilidad nuestra velar para que esté limpio. Por eso Él nos dice que si vamos a Él cuando estamos cansados y turbados, Él nos hace descansar. Que si confesamos, Él nos perdona y nos limpia. Dos actos fundamentales. Nomás a veces nos quedamos con que nos perdona, pero también nos limpia porque Él mora en nosotros. Pensamientos, actitudes que salen de nosotros, que ofenden su santidad y que afectan nuestro estilo de vida. La gente hoy en día, a pesar de todo lo que está pasando, quiere un nuevo cambio. Pero el nuevo cambio va a estar cuando tomemos conciencia que lo que Él quiere es que dejemos nuestra antigua manera de vivir y vayamos en pos de los principios, que son los que garantizan una vida de tranquilidad, de paz y de justicia, sin quitarle nada a nadie, sin desear las cosas de otro, sin hacerle mal, sin matar, pero sobre todo glorificando y honrando al que vive y está en nosotros. Quiero invitarle a que cerremos con una oración. Y recuerde, nunca una predicación termina cuando el predicador dice amén. Si usted lee Éxodo, y si usted lee Primera de Corintios, y lee Crónicas, y lee Colosenses, usted va a encontrar cómo Dios abundará en lo que hoy acaba de escuchar. Vamos a elevar una oración a Dios. Y le podamos decir en este momento: amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Hoy me ha quedado claro algo. ¿Por qué es importante conocer el tabernáculo? ¿Por qué es importante saber, amado Señor, que cada uno de los elementos del tabernáculo y del templo tienen que ver con la figura de nuestro Señor Jesucristo? Él es el pan de vida, Él es el que quita la sed. Él le dijo a la mujer samaritana: el que viene a mí y bebe, yo le daré agua y nunca más tendrá sed. También dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Él nos invita a un estilo de vida, no a una religión, sino un estilo de vida donde sus principios, que son aplicables a nuestra vida, porque por eso Él vino y se hizo hombre, para enseñarnos que toda tentación tiene una resistencia, y nos ha enseñado a vestirnos con la armadura de Dios, la cual es impenetrable. Su presencia es bendición, y a veces buscamos fuera de Él lo que solo Él puede otorgarnos. El único que puede perdonarnos y limpiarnos es Él. El único que nos traza el camino en preparatoria para la eternidad con Él, porque usted y yo decidimos cruzar, como cruzaba el sacerdote y los levitas, la entrada al tabernáculo, y como lo hacían en el templo, usted y yo hemos cruzado. Pero usted no está para estar en el atrio ni en el lugar santo. Usted está invitado por Jesús para estar en el lugar santísimo, en adoración constante y permanente a nuestro Dios, porque cuando nos llame a su presencia, eso haremos, adorarle. ¿Y qué beneficio trae a nuestra vida? Muchísimo. Paz, porque la paz que Él da no la da nadie.
una tranquilidad y una confianza que Él provee, una tranquilidad y una confianza que en momentos de dolor y de aflicción Él nos fortalece para seguir adelante. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la edificación de saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final, deseando que Dios les bendiga. Les habló Robert Rivas Truque.